Examinado ya con algún detenimiento el bien jurídico de la fe pública, nos corresponde entrar al primer capítulo, que es el capítulo de la falsedad monetaria, sobre los cuales ya tenemos alguna aproximación, hemos tenido alguna aproximación por la vía del bien jurídico, como era lo esperable según la metodología que planteamos en nuestra primera charla. Obviamente debemos ingresar al tema de la falsedad monetaria por su concepto básico o fundamental, que es el de la falsedad material en la moneda. Está contenido en el artículo 273 y pese a tratarse de un tipo penal contra intereses colectivos, fíjense que la descripción es una descripción relativamente sencilla, casi de la misma sencillez de tipos penales como el homicidio, por ejemplo, en su forma básica o fundamental. El artículo 273 dice que se incurrirá en el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera cuando se falsifique moneda nacional o extranjera. Es casi que está descrito en el epígrafe del mismo. Allí pueden ustedes observar en la presentación, digamos, las diferentes características relativas a este tipo penal. Lo que hay que señalar son, digamos, unas pequeñas anotaciones que parten más que todo del concepto mismo de falsificar, que ya lo dábamos en la presentación del bien jurídico. ¿Qué es falsificar propiamente dicho? Es que cuando ese verbo rector se utiliza, ¿a qué nos estamos refiriendo prácticamente en todo el capítulo? Cuando empleamos ese verbo hablamos de la falsedad material, que significa dos cosas. Significa imitar o significa tomar lo que es original y modificarlo para que diga otra cosa. Entonces, en relación con el objeto material, que es la moneda, en este caso falsificar la moneda, es imitarla, es imitarla por una parte y es tomar una moneda original para convertirla en otra moneda que diga un valor, que diga una condición diferente de la que es genuina, de la que es original. En eso consiste la falsedad material. Decimos, ¿es la contrafacción o es la adulteración del texto físico, en este caso de la moneda? ¿Cuál moneda? ¿La moneda nacional o la moneda extranjera? Como hablamos de una sociedad globalizada, como hablamos de una sociedad que está absolutamente interconectada y lo está evidentemente en el sector monetario, porque hay todo un curso de compensación en el uso de la moneda a nivel globalizado, pues naturalmente el objeto de protección de la fe pública no puede ser únicamente la moneda nacional, mucho menos en una sociedad tan amplia como la nuestra, en donde es posible negociar en cualquier tipo de moneda sin que eso a estas alturas pues tenga ningún inconveniente desde el punto de vista jurídico y en cambio sí todas las ventajas desde el punto de vista económico. Entonces, falsificar moneda nacional o extranjera significa adulterar la moneda genuina, la moneda original, o significa imitarla. En eso consiste este delito. Respecto del objeto material, hay una consideración que es muy importante y muy valiosa, y es la prescripción del artículo 278. Cuando hablamos de moneda, entendemos básicamente los billetes y el metálico, los billetes y las monedas. Sin embargo, por razones que ya vamos a comentar, el artículo 278 del Código produce una extensión en relación con el concepto de moneda, que son los valores equiparados a moneda. Es decir, no son moneda en sentido estricto, pero cumplen una función que puede ser análoga. Dice el artículo, para los efectos de los artículos anteriores, es decir, todos los delitos de falsedad monetaria, se equiparan a moneda los títulos de deuda pública, los bonos, pagarés, cédulas, cupones, acciones o valores emitidos para el Estado. Es decir, son aquellos títulos
que por provenir del Estado, como proviene la moneda, tienen un efecto similar, no análogo, no idéntico, porque un título de esta naturaleza no permite ciertas funciones de la moneda. Por ejemplo, yo no puedo ir a comprar el pan a la panadería de la esquina con un TES, con un título de deuda pública, no me lo van a recibir, pero tiene de alguna manera un valor equivalente en la medida en que es de muy fácil liquidación y además tiene el propio respaldo del Estado, es decir, hay allí un vínculo directo con la convención, con el valor, digamos, de respaldo, de convención que ofrece el Estado a la moneda. No es lo mismo, no es lo mismo. Ahora bien, se refiere son aquellos títulos dejados a la circulación, digamos, masiva, ¿no? No podemos decir que, por ejemplo, un cheque expedido por una tesorería pública es similar a la moneda porque no cumple la misma función, por ejemplo, de un título de deuda pública. Ese circula eminentemente como un título privado, ¿no es cierto? Se asimila a un título privado, de tal manera que su falsificación, la falsificación de un cheque, es más bien un problema de falsedad documental que un problema de falsedad monetaria. Bien, esto en cuanto hace a la falsedad material, que es el tipo básico o fundamental. Entonces fíjese que aquí lo único que nos dice de más, o lo único que nos debe decir de más toda esta teoría, es qué es la moneda y cuáles son los valores que se equiparan a la moneda. En lo demás ya hemos venido dando una serie de elementos que permiten fácilmente expresar el contenido de este tipo penal. Pero decíamos que tanto en los delitos de falsedad monetaria como en los delitos de falsedad de sellos y efectos oficiales, que vamos a ver muy por encima, se penalizan tanto los antefactos como los posfactos de la conducta, que serían, digamos, elementos propios, elementos comportamentales propios del iter criminis. En este caso, por ejemplo, el contenido en el artículo 275 serían elementos propios de iter criminis, pero que se penalizan de manera autónoma por esa licencia que se da el legislador en la importancia que para él significa la tutela de la fe pública, en este caso de la moneda. Por eso el artículo 275 penaliza en general la posesión. Es un delito complejo en la medida en que tiene muchos verbos jurídicos, ¿no? La elaboración, el suministro, la posesión, etcétera, etcétera, de elementos necesarios para la falsificación de la moneda, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa dos cosas. Uno, no solamente que se penaliza un antefacto de la conducta, sino que esa penalización permite hacer concursar la falsedad monetaria con el elemento previo, que además uno diría es necesario para la propia falsificación, porque ¿cómo se falsifica la moneda si yo no poseo los elementos necesarios para realizar? Esto es, las prensas, las planchas, las tintas, el papel, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero es una manera de proteger adicionalmente, porque ciertamente el tráfico y la manipulación de estos elementos tiene un valor no solamente de atentatorio contra el bien jurídico de la fe pública, sino también incluso un valor económico. No vale lo mismo una prensa para producir un cuaderno de rayas que una prensa para producir la moneda. En sí mismo eso tiene un valor, y un valor, digamos, que pone en peligro el bien jurídico tutelado, pero que está sometida a toda clase de críticas, desde luego, en esta materia. Lo mismo ocurre con eventos que son posteriores a la verificación de la falsificación monetaria, como es el caso del tráfico
de la moneda falsificada, ¿no? Obviamente uno señalaría que el propósito, y que está contenido, por cierto, en el artículo 274 de nuestra codificación vigente, uno diría que la falsedad monetaria no tiene un propósito en sí mismo, es decir, nadie falsifica por falsificar, por el solo placer de falsificar, etcétera, etcétera. El propósito es obtener un lucro de esa actividad, y ese lucro se obtiene únicamente por la circulación de la moneda. Lo que pasa es que en la práctica, y estos son delitos como señalábamos en el comienzo de estas charlas, son delitos que tienen la capacidad de verificarse de una manera organizada, es posible que la operación en sí misma, la operación de falsedad en un conjunto hasta el hecho de obtener un lucro a partir de ella, pues sea toda una operación compleja que esté dividida en sus fases de trabajo. Entonces, lo que hace el legislador es señalar cuáles son esas fases y tipificarlas de manera autónoma. Pero esto significa también, que es bastante discutible, pero ocurre, de hecho ustedes van a ver jurisprudencia que es así, esto significa que la falsedad monetaria puede concursar tanto con su antecedente, que es la posesión de los medios para falsificar, como con su consecuente, que es la puesta en circulación de esa moneda nacional o extranjera. Ahora bien, el tema de la moneda es un tema absolutamente complejo desde la perspectiva de la manera como se crea, porque finalmente la falsedad, la creación de la moneda es una operación absolutamente compleja que parte, digamos, de varias premisas. La primera, la soberanía total del Estado sobre el acto monetario propiamente dicho, es decir, es una función que es exclusiva y excluyente del Estado en su sentido, digamos, más amplio y más jurídico del caso, es decir, solo el Estado produce la moneda, ¿no? Es posible que el Estado pueda contratar a un impresor para que por él la imprima, pero esa es otra cosa. Ese no es un acto de emisión, es un acto puramente material. La emisión, entonces, ¿qué es? La emisión es un acto complejo, es prácticamente una operación administrativa que implica, primero, que solo lo puede hacer el Estado, y segundo, que el Estado ni siquiera tiene la potestad en un solo funcionario, ni el presidente, ni el Banco de la República, sino que es una combinación de factores de poder para ejecutar esa potestad monetaria. Porque no basta solo la decisión del Banco de la República de emitir, es necesario que ella se produzca al interior de un organismo colectivo en donde participa el gobierno y en donde participan sectores que son independientes, que han sido designados allí por razón de su experiencia, por razón de su profesionalismo, etcétera, etcétera. Entonces, la emisión es un acto complejo. Es un acto complejo que está sometido a diversas etapas, ¿no? Una decisión que es de política económica, monetaria, que parte de la voluntariedad de lo que se determine al seno de la Junta Monetaria, por una parte, y una parte práctica, que es la ejecución de esa decisión por parte de funcionarios respectivos del Banco de la República. Esto para señalar que es posible de que, a pesar que es posible que, perdón, estoy hablando como un trovador del cuyo argentino, que es posible que las emisiones ilegales sean un delito a pesar de la genuinidad de las monedas que se emiten, porque precisamente están impresas por la autoridad que corresponde. Quiere decir entonces que la emisión tiene un régimen legal y que cuando se desprecia ese régimen legal es posible incurrir en un delito. Esto es lo que está efectivamente previsto en el artículo 276 sobre las emisiones ilegales, que es
permitir o realizar una emisión en unas condiciones diferentes de las previstas por el órgano competente. El órgano macro competente es la Junta Monetaria, la Junta Directiva del Banco de la República, y el órgano ejecutor es los funcionarios propiamente dichos del Banco de la República. Eso nos implica varias cosas. Lo primero es que, como lo señala el propio tipo, artículo 276, el contenido en el artículo 276, el sujeto activo de este delito es o debe ser un servidor público o la persona delegada para el cumplimiento de esa función pública. Necesariamente son ellos los que deben incurrir en ese delito, es decir, estamos hablando, como señalábamos en nuestra introducción, de un sujeto activo calificado. Solamente esa persona puede realizar ese comportamiento. Y lo dividimos en dos, porque puede ser un servidor público, como ordinariamente ocurre en nuestro sistema, porque tenemos ya una imprenta muy refinada al interior del Banco de la República, muy organizada, pero en ocasiones anteriores esa labor de impresión de los billetes ha estado a cargo de terceros que obran por contratación con el Estado. Entonces, de alguna manera asumen ese ejercicio, por lo menos en lo práctico, de la impresión de la moneda. Y evidentemente en uno y en otro caso puede haber una contrariedad con las políticas establecidas de manera macro, como señalábamos, por la Junta Directiva del Banco de la República. En eso consiste lo previsto en el artículo 276. Ahora bien, al igual que en el caso de la falsedad material, que tiene, digamos, un delito que accede al principal, que accede al básico o fundamental, porque para que pueda haber circulación de una moneda falsa, tiene que existir primero la falsedad, ¿no es cierto? Igual ocurre en este caso, que es la hipótesis que prevé el artículo 277 sobre circulación ilegal de monedas. Fíjese cuál es la gran diferencia. En este caso, la moneda que circula no es que sea falsa, es que ha sido emitida ilegalmente. Entonces, es una moneda genuina, pero no está autorizada en su circulación por parte, digamos, o no se ha verificado para su circulación todos esos mecanismos que señalaban anteriormente en relación con las autorizaciones propias para que la moneda circule. En videos anexos tienen una charla muy importante y muy interesante sobre estos temas, realizada que realizáramos en su oportunidad con el doctor Nilson Pinilla, ex magistrado de la Corte Constitucional, ex magistrado de la Corte Suprema, presidente de ambas corporaciones y que tiene una experiencia muy grande en estos temas, toda vez que además fue director jurídico del Banco de la República. Allí habrá, digamos, un desarrollo mayor de esto, por ello muy recomendable que ustedes puedan acceder a ese documento. Bien, ingresamos de manera muy breve al capítulo correspondiente a la falsedad en sellos y efectos oficiales. Unos comentarios sobre ese particular. Los primeros en relación con el objeto o los objetos materiales. Cuando hablamos de sello, no hablamos de la impresión que produce el mecanismo del sello en los documentos. Hablamos del mecanismo de impresión en sí mismo, que puede ser el sello de lacre contenido en el anillo del rey, la monarquía, en las viejas monarquías, que puede ser el sello seco, que es como una especie de máquina de forrar botones que imprime, que deja las muescas, digamos, de una impresión dentro
dentro de un documento, en el texto de un documento, o el tradicional sello que conocemos todo, que es el sello de caucho que toma o se moja en tinta para que imprima esa imagen en un documento. A eso se refiere el sello, es al mecanismo de impresión, nunca a la impresión en sí misma, porque esa forma parte del documento. Y los efectos oficiales ya no nos quedan sino únicamente las estampillas de timbre nacional. Existieron en el pasado unos efectos oficiales, como fueron el papel sellado, etc., pero eso ha desaparecido en buena hora de nuestro sistema, porque tienen unos propósitos básicamente. El primero es ciertamente un atavismo de las épocas en que la fe pública se fincaba en la posesión de ciertos fetiches, por ejemplo el sello real. Si no se poseía, tenía el problema de que podía ser discutible la potestad real, la potestad de autenticación real de los documentos, etcétera, etcétera. Y los efectos oficiales tienen básicamente una naturaleza de tipo impositivo, porque las estampillas de timbre nacional cuestan unos recursos. Entonces, básicamente se refiere a eso, pero son dos efectos que están, o dos bienes o dos objetos materiales que están cayendo francamente en desuso. El timbre se realiza mediante medios electrónicos o medios automáticos de impresión, ya no es necesario comprar las estampillas, que además de que servía para darle un poquito de estética a los documentos, realmente su propósito era recaudar el impuesto de timbre. Y los sellos pues cada vez se usan menos y están vinculados su impresión cada vez menos a la autenticidad o al valor de un documento. Los comportamientos que se realizan en relación con esos objetos materiales, pues son primero el de falsificación, que ya vimos cuál es su concepto. Segundo, el de uso o circulación de esos bienes. Y tercero, la emisión ilegal de esos objetos, de esos documentos. O la supresión del signo de anulación en el caso de las estampillas de timbre, y aún en el caso de los propios sellos, cuando pierden su valor, digamos, de ejercicio documental. Son absolutamente secundarios, por lo tanto, yo creo que debemos darle paso finalmente en relación con este capítulo a lo que corresponde al delito de falsedad marcaria, que sí tiene una trascendencia bastante importante, contenido en el artículo 285 del Código. La falsedad marcaria tiende a confundirse por la similitud en la denominación del objeto material con la usurpación de marcas y de patentes. No tiene nada que ver, ¿no? Una cosa es la marca como bien de propiedad industrial y otra muy diferente, la marca como señal de contrastación, que es a lo que se refiere el artículo 285. Cuando el artículo 285 habla de falsedad marcaria, se refiere a aquel mecanismo simbólico, desde luego, utilizado oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, calidad, medida, origen, valor o contenido. Es decir, es aquel chulo, aquel símbolo, aquel distintivo, aquel signo físico que se utiliza para certificar una determinada calidad, un determinado origen, un determinado peso de un producto, y que se realiza además de manera oficial, es decir, que se verifica en cumplimiento del ejercicio de la función pública, precisamente en la labor de certificar esa determinada calidad de un producto. Allí está inmerso la fe pública. Es otra manera de hacerlo, es una manera, digamos, un poco adicional a lo establecido para los demás delitos
contra la fe pública, pero es lo que permite finalmente el cumplimiento de ciertas labores del Estado, en particular de naturaleza económica o que tienen también que ver con el orden económico-social, porque finalmente lo que el Estado o sus delegados certifican es una calidad, una cantidad de un determinado producto. Quizás el evento más interesante, y lo es no solamente por la mención expresa que el artículo hace, es el de la falsedad en los sistemas de identificación de medio motorizado, es decir, en las placas de los vehículos. La marca oficial, digamos, más conocida por nosotros son las placas de los vehículos, fíjense. No son documentos, ¿no? El BG 950 no dice nada, no dice, no remite una información, claro, lo hace de manera, digamos, un poco criptografiada, en la medida que esos números y esas letras nos dicen de un origen, nos dicen de una secretaría de transporte, nos dicen más o menos de un año del vehículo, etcétera, etcétera, de acuerdo con la serie, pero en sí mismos no significan mayor cosa, como no significa mayor cosa el chulo que imprime a un producto la Secretaría de Salud del municipio, o el INVIMA, o las determinadas mecanismos o entidades de contrastación de calidades de determinados productos. Son meros símbolos, son meros signos para certificar oficialmente una determinada calidad de un producto. Por el contrario, la marca como bien de propiedad industrial, pues es un bien en sentido estricto de la palabra. La marca se puede negociar, la marca se puede ceder, la marca se puede prestar, y implica más que una señal de contrastación, que lo es en cierta medida, es todo el origen de un producto, todo el know-how incorporado a ese producto, toda labor de publicidad y de posicionamiento en un mercado, al punto que realmente muchos de los productos que utilizamos cotidianamente valen por la marca, ¿no? Valen efectivamente por la marca. Eso incorpora un valor adicional al producto, eso incorpora un valor adicional a la empresa, eso incorpora un mecanismo de integración al patrimonio económico del empresario que posee la marca. Entonces son dos cosas absolutamente diferentes. Y obviamente el mecanismo de verificación de la conducta es la falsedad material, al igual que en los demás tipos de falsedad material que hemos visto hasta el momento, es decir, es la adulteración o la suplantación propiamente del símbolo, o la contrafacción de ese símbolo.